Bien, buenas noches, hermanos. Vamos a iniciar la clase de hoy. En realidad vamos a continuar. Nos hemos quedado en esta lámina. Vamos a hablar acerca, bueno, repasando lo que dice en cuanto a la eclesiología, que dentro de la iglesia también hay normas y hay reglas. Y se habla bastante de lo que es la disciplina en la iglesia, ¿no? Muchas veces pastores, líderes, miembros tratan de poder, como se dice, buscar su propia dirección, ¿no? Pero por algo también el Señor es Dios de orden y Él nos ha dejado normas, reglas, ¿no? Que están en la Biblia y que también en toda institución se aplica para que haya orden. Ese es el propósito, ¿no? De que haya orden, porque si no hay orden, hay un desorden, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la disciplina en la iglesia, se tiene momentos en la cual si alguien, ya sea pastor, líder o miembro, no cumple con las normas, vienen en tres etapas lo que es la disciplina, ¿no? Uno, llamada de atención verbal; dos, con dos personas que llaman, llaman la atención; y tres, pues se da a conocer a la iglesia, ¿no? En algunas instituciones ya se aplica lo que es el memorándum de llamada de atención, que es cada miembro, bueno, en realidad pastor, líder o miembro, debe tener su cardex personal, ¿no? Su documento, todos los documentos en un folder. Una vez teniendo la llamada de atención escrita, se le añade, ¿no? Se le inserta dentro del cardex la llamada de atención que ha tenido. Y por supuesto va a tener una privación si ha sido, por ejemplo, algún guitarrista, tecladista dentro del Ministerio de Alabanza, y si ha infringido alguna norma, pues va a tener que estar suspendido, ¿no? Por el tiempo que dure la disciplina o llamada de atención. Esto cabe resaltar que puede ser un mes, varios meses, incluso se habla hasta de un año, ¿no? Y si en realidad no quisiera asumir esta corrección, por último, se, se toma la decisión drástica, ¿no? De poderlo incluso expulsar, ¿no? En instituciones se habla de despidos, ¿no? Que ya no pertenece a la institución, sino que se le retira, se le despide. En la iglesia tal vez no sucede tal evento, ¿no? Ha habido, sí, casos extremos, sí, extremos donde sí amerita la expulsión, ¿no? Y son como personas renegadas, ¿no? Rezagadas, que no quieren sujetarse en cuanto a la obediencia. En Deuteronomio nos habla bastante de lo que es la obediencia, que si tú obedeces en todo al Señor serás bendito, dice, ¿no? Pero si tú desobedecieres, las maldiciones te alcanzarán. Entonces, es algo importante a meditar, que siempre debemos enseñar obediencia y orden, porque la misma Biblia nos habla, ¿no? Que si no obedecemos, pues, a las autoridades que son puestas por Dios, peor pues a Dios, ¿no? Porque ellas son las que representan a Dios. Entonces acá dice, el espíritu de aplicación de la disciplina es el amor. Siempre se debe hacerlo con amor, pero a veces amerita también palabra severa, ¿no? Dulce, si es que, dura, perdón, si es que no entiende, ¿no? No quiere comprender. Habíamos hablado de esto, ¿no? De lo que es el sacerdocio cristiano, que habla bastante de lo que es el poder hacer la voluntad del Señor. Por ejemplo, en Primera de Pedro, nos dice la palabra, Primera de Pedro, aquí, capítulo 2, versos 4, 5. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. 5. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo.
Entonces, hermanos, acá podemos ver que los sacrificios espirituales que pide Dios en cuanto a la iglesia es el hacer bien, es la ayuda mutua, es también la ofrenda, la alabanza y la entrega total. Cuando hablamos de hacer el bien, siempre tratamos de llevarnos bien entre miembros de la iglesia y hacer bien a los demás, aunque a veces no recibimos el bien, recibimos el mal, ¿no? Pero no dejemos de hacer el bien, dice, sembremos y a su tiempo cosecharemos, dice aquello que Dios pide que hagamos, ¿no? Los hombres nunca nos van a, ¿cómo se dice? Nunca van a reconocer el esfuerzo, ya sea bien o mal, siempre ellos se fijan lo malo, ¿no? Ellos lo malo que Dios, que ellos ven, nunca lo van a ver lo bueno. Y bueno, a veces eso en cierta manera desanima, pero hay que seguir, ¿no? Nuestro trabajo para Dios es importante. Ayuda mutua. Dentro del ministerio de la iglesia hablamos de que todos los ministerios se ayudan, trabajan en conjunto, en equipo, son parte importante del trabajo para la edificación de la iglesia. En el sacrificio de la ofrenda, hablamos de la ofrenda y el diezmo. Siempre nosotros como miembros de una iglesia somos parte fundamental en la economía. Malaquías mismo lo dice, ¿no? De que nosotros debemos dar las ofrendas, los diezmos para que haya alimento en la casa del Señor y asimismo tengamos bendición nosotros, ¿no? Bendición de lo alto para poder seguir trabajando y tener bendiciones también, ¿sí? El sacrificio en alabanza nos habla también de que no solamente debemos esperar alabanza del ministerio de alabanza, sino que nosotros también debemos cantar, alabar y por sobre todo también con nuestra vida, ¿no? De testimonio, de bendición. Cuando hablamos de entrega total, también dice el Señor Jesús, ¿no? Y en Romanos 12:1 dice, ¿no? Que nosotros debemos entregar nuestra vida en sacrificio vivo, santo y agradable, que es vuestro verdadero culto, ¿no? Culto racional, que debemos siempre entender que para el Señor Él va a exigirnos lo mejor de nosotros, ¿no? Él espera algo mejor de nosotros, no quiere a las obras, ¿no? Como se puede decir, sino lo mejor. Al final habíamos visto acá, ¿no? Cómo quiere Dios a su iglesia, una iglesia gloriosa, ¿no? En Primera Tesalonicenses, si buscamos en la Biblia, está en capítulo 4, versos 13 al 18, dice así. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. El 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y en la palabra dice ahí, ¿no? De que, ¿cómo sabremos que el Señor está cerca? Como vemos en la imagen, ¿no? Mucha gente espera la venida del Señor. Ya se está viendo eventos en Bolivia nomás, ¿no? Cerca lo que es la escasez de alimento, la falta del dólar, la economía que escasea, eh, hay problemas, hay eh, diversas problemas en la sociedad, en el mundo escuchamos guerras, rumores de guerras. ¿Y cuándo vendrá el Señor? Dice, ¿no? El Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Y cómo nos será hallada la iglesia? ¿Cómo nos encontrará? Esa es la respuesta que uno debe dar, ¿no? Uno mismo. Y ahí tenemos lo que
Dios prepara para nosotros, ¿no? Los que estemos en su presencia, ¿no? Esperándole ahí en las bodas del Cordero. Pero la pregunta que yo siempre hice, ¿no? Es, ¿cómo nos encontrará el Señor? ¿Cómo estamos ahorita? Si llegara esta noche, ¿cómo estaremos? ¿No? Nadie sabe, Él vendrá como ladrón en la noche. Entonces, que nos encuentre haciendo, pues, ¿no? Trabajando, sirviendo, que no nos desanimemos. A veces pareciera que todo a nuestro alrededor es una causa de poder darnos algún desánimo, pero tenemos que seguir con toda valentía y esfuerzo, ¿no? En cuanto a la aplicación personal, cada uno reflexionamos y decimos que el creyente debe obedecer la voluntad del Señor en el cumplimiento de sus ordenanzas. Hay muchas órdenes que en la Biblia menciona y que es un trabajo que se debe desarrollar en la iglesia. No, la iglesia es el campo de práctica y más aún fuera de la iglesia. El dos, el crecimiento es posible solo por el estudio y la obediencia a la palabra. Cuando uno puede llegar a conocer más al Señor es cuando uno estudia, ¿no? Y obedece su palabra. Estudia y obedece, obedece. No es como en el colegio, ¿no? Que uno estudia, perdón, estudia por la nota, sino aquí estudiamos para conocer a Dios, ¿no? ¿Qué es lo que Él quiere? ¿Qué es lo que Él pide de nosotros? ¿Cómo quiere que trabajemos? No, hay diversas formas de que el Señor nos habla en nuestra vida, ¿no? A través de su palabra, a través de los pastores, a través de las circunstancias, ¿no? Tres, la iglesia ha de mantener como prioridad la enseñanza de la escritura. Siempre debemos estar nosotros enfocados en lo que Dios quiere hacer a través de su palabra, ¿no? Desde la Biblia. En muchas ocasiones ya no se está dando importancia porque pareciera que es un libro antiguo y que no carece de poder enseñarnos algo nuevo. Eso es porque tal vez no lo conocemos bien a fondo, ¿no? Si lo conociéramos a fondo, realmente sabríamos qué es lo que enseña ese libro y que por los siglos de los siglos y el tiempo tras tiempo, siempre ha habido algo nuevo que nos ha enseñado. No ha habido algo antiguo, como se puede decir, o fuera de contexto, sino que es lo que el mensaje que él tiene, encontramos algo nuevo, ¿no? Cuatro, la gran comisión es para todos. La gran comisión está en Mateo capítulo 28, versos 19 al 20, que dice, id y haced discípulos, ¿no? Id, vayan, conforme van caminando, háblenle a los demás, enséñenles, háblenles la palabra. Y si creyese, dice, no, bautízalo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y luego enséñalo aún más, dice, fundamentalo sobre lo que es el fundamento de la iglesia, Jesucristo y su palabra, ¿no? Eso para nosotros es una ordenanza, ¿no? Es un orden que directamente nos habla en nuestras vidas. Número 6, la disciplina más común debería ser la disciplina personal, que nos pide, ¿no? Que tengamos un estudio personal. Cada mañana, por ejemplo, en mi caso, tenemos un devocional en el colegio y como obligado, ¿no? Por no decirlo como algo que debemos tener como hábito, tenemos el devocional para leer y lo compartimos, ¿no? Lo escuchamos, lo meditamos y oramos. Entonces nosotros de igual manera, como hijos de Dios, tenemos que tener esa disciplina, ¿no? De leer un capítulo, un versículo, pensar, meditar, sacar un estudio analítico, qué es lo que tiene para enseñarnos lo que es la Biblia en nuestras vidas. Por último, el creyente ha de tener un profundo y reverente temor ante su Dios, que se debe manifestar en su comportamiento y en la iglesia local. Muchas veces luchamos nosotros con nuestro carácter, ¿no? Nuestro temperamento. Es como Pedro, ¿no? Que es impulsivo, se emociona, se lanza al éxito, como se dice, pero luego se arrepiente, no quiere asumir responsabilidad y pareciera que hay algo de Pedro en nosotros, ¿no? Que de igual manera actuamos, ¿no? Teóricamente hablamos bien, estudiamos, eh, compartimos algunas veces enseñanza, pero cuando ya nos toca ponerlo en práctica, ahí es donde es la prueba de fuego, puedo decirlo, ¿no? O el examen, que muchas veces, a veces ni aprobamos con una nota mínima, ¿no? Quedamos ahí rezagados y que queremos de alguna manera mejorar. Y ahí está, pues, ¿no? El trabajo que tenemos, que Dios nos pide, ¿no? Que podemos mejorar día a día,
mejorando ese carácter, mejorando ese pensamiento, esa forma de hablar, de actuar. Hay harto, ¿no? Hay harto que poder hacer en nuestra vida, no, no es tan sencillo como pareciera, como algunos dicen, es fácil, no es fácil, ¿no? Es complicado. Si cada día sacamos nuestra autoevaluación y decimos, a ver, ¿qué hice hoy día? ¿O qué no hice? ¿Qué dije o no dije? ¿O qué debería hacer y no lo hice? ¿No? Son preguntas reflexivas que uno debe pensar y debe meditar. Seguimos. Los 5 sacrificios espirituales deben formar parte integral, ¿no?, de nuestro estilo de vida. Y como hemos visto, entonces debe ser cada aspecto que nos habla, debe estar aplicado en nuestra vida. No, sí o sí, no, no se puede negociar, no se puede tomar como opción, sino debemos ponerlo en práctica. Si no, ¿cómo se puede decir cuándo entonces, no? ¿Cuándo lo ponemos en práctica? ¿Cuándo lo podemos eh, aprender? La mejor manera de aprender es practicando, ¿no? Incluso hay un dicho que dice, la práctica hace al maestro, o la práctica, la palabra hace un mejor hijo de Dios, ¿no? Un mejor cristiano. Que la sociedad lo pide a grito, ¿no? Que haya personas que puedan ser correctas, justas, con temor al Señor, con conciencia, porque hay mucha inconsciencia, ¿no? Hasta en los juegos, ¿no? Tratan de sacarle siempre alguna ventaja, ¿no? Ya sea en el juego de fútbol, de futsal u otra disciplina, o en el mismo juego de mesa, ¿no? Que en este tiempo los escolares están jugando ajedrez, tratan de sacar alguna ventaja, ¿no? Para que les pueda favorecer, que no es lo correcto, ¿no? Que nuestra sociedad se ha acostumbrado a sacar ventaja de algo, pero no, en realidad está engañando, está mintiendo, ¿no? Y ya, como se puede decir, somos pocos los que queremos justicia, ¿no? Lo correcto, que se haga la justicia, ganamos bien, si perdemos bien, pero que se haga lo correcto, ¿no? 3, la vida cristiana que espera el Señor se purifica continuamente. Ilustro esta parte con lavar la ropa, ¿no? Cada día o día por medio siempre tenemos que lavar las ropas. ¿Y por qué dirá usted? Porque esta ropa se ensucia, se llena de sudor, de tierra. Y bueno, pues no, si nos volvemos a poner esa misma ropa, puede suceder diferentes aspectos, ¿no? Que tiene un olor desagradable, que a la vista, ¿no?, de todos queda sucia con manchas y no es bueno, ¿no? Ahora imagínese esa vida cristiana delante del Señor, que fuera una ropa blanca, ¿no? Que si en el día, en el caminar, cada día en el Señor, siempre estamos sucios, ¿no? Cometiendo pecados de vista, de palabra, de pensamiento, algo que tal vez el Señor nos indicó que hagamos y no lo hacemos. Dios nos da una esperanza, ¿no? De que nosotros siempre estemos purificándonos en el Señor por la sangre de Jesús, pidiendo perdón, ¿no? Pidiendo perdón al Señor, mejorando ese carácter, mejorando esa vida, mejorando lo que estábamos haciendo, si algo no está bien, ¿no? Cada día debemos pensar antes de hablar, pensar antes de actuar, si estamos haciendo lo bueno, estamos haciendo lo malo, ¿no? El tribunal de Cristo ha de despertar un santo temor en la vida cristiana. Ese es un momento importante, ¿no? Porque en la Biblia menciona que sí o sí algún momento vamos a ser evaluados, ¿no? Y ya sea en el colegio, que desde pequeña se les enseña que va a haber examen, en los jóvenes, que es la universidad, en los adultos, que ya hay un examen de ascenso o de evaluación del trabajo. O sea, en todo se aplica la evaluación. Y aquí el Señor Jesús nos habla también que la iglesia, los miembros, los hijos de Dios van a ser evaluados en el tribunal de Cristo, ¿no? ¿Qué don se le ha dado? Ha reconocido, ha trabajado, cómo lo ha hecho, ¿no? Con ganas, sin ganas, renegando, con alegría. Todo eso se va a evaluar, ¿no?, en el tribunal de Cristo. Y la palabra del Señor dice que estando ahí daremos cuenta del trabajo que hicimos en la iglesia, ¿no? Todos estaremos presentes ante Cristo y diremos, a ver, cómo le ha ido el trabajo, ¿no? Y con todo eso dices, si el trabajo no ha sido bueno, no habrá ninguna recompensa, ¿no? Como promete en su palabra, dice que habrá regalos o premios, galardones, ¿no? Galardones que incluso se habla de que seremos autoridades que gobiernen cierto pueblo, cierto municipio, si hablamos en el cielo, ¿no?
que seremos importantes. Pero aún el que no ha hecho, no ha trabajado nada, tendrá sí su salvación, pero será una persona común y corriente en el cielo, en la ciudadanía del cielo. Entonces la evaluación viene de uno, ¿no? Y se pregunta entonces, ¿cómo quisiera estar en el Señor, en su casa? ¿Qué trabajo quisiera realizar? Entonces, eso va a ser, depende de uno, ¿no? Y uno tiene que conocer esta parte para despertar es un temor en el Señor y una valoración que uno debe tener, si valora su trabajo o no. Y también el temor al Señor al decir, ¿cómo lo hago? ¿No? ¿Lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal? ¿O qué puedo hacer? ¿No? ¿Cómo puedo mejorar? A ver, ¿qué necesito saber para poder mejorar ese trabajo? No, dice la palabra que por la falta de conocimiento su pueblo ha perecido, ha perdido. Y si un cristiano no conoce, no estudia, igual, pues tiende a perderse, tiende a poder hacer un mal servicio o por último no hacer nada, ¿no? Y luego va a ser como la parábola de los talentos que dice, ¿no? Que al que le dio uno por temor al Señor que era malo, lo ocultó, dice, y cuando vino el Señor, le pidió cuentas, ¿no? ¿Qué hizo con ese talento que le dio? Y le dijo, yo tuve miedo de ti, lo guardé, lo oculté, y cuando tú volviste, ahí está, te lo devuelvo lo mismo. Pero ahí le dijo, siervo malo, por lo menos lo hayas puesto en el banco para que cuando yo venga haya cobrado intereses, pero ni aún así, siervo malo, échenlo fuera, ¿no? De mi vista. Y ese talento que tiene, dénselo al que tiene más, al que ha trabajado más, al que ha servido más, ¿no? Entonces, la reflexión viene de esa manera, ¿no? En lo que es esta materia de eclesiología, que la iglesia es importante para el Señor y es un campo de preparación, campo de trabajo en lo que Dios quiere que hagamos aquí en la tierra para luego prepararnos en la ciudadanía en el cielo, ¿sí? Bien, con esto hemos terminado la parte de lo que es la materia de eclesiología, ¿no? Es la doctrina de la iglesia. Con esto hemos culminado. Ha habido tarea, espero que en estos días ya me lo hagan llegar. Y la próxima semana vamos a ver calendario. Vamos a ver, tenemos el viernes 28 y 29. Vamos a verlo intensamente lo que es la materia de escatología, ¿no? Que podemos un poquito alargarlo, sí, no habría problema, para poder estudiarlo al detalle, ¿no? Entonces, ya vendría después el examen final, el día sábado, que les voy a anunciar de qué va a tratarse el examen, ¿sí? ¿Alguna pregunta, hermano? ¿Todo está claro? ¿Todo está bien? Amén, pastor. Todo está claro, pastor. Muy bien. Entonces, la tareita, por favor, hasta mañana. La sube a Classroom y me avisa ya para que yo en eso lo pueda revisar. Ahorita voy a tratarlo de habilitarlo porque se ha cerrado, ¿no? Mire, ayer era el límite y está sin entregar. Entonces, a ver si lo puedo modificar. Es un cuestionario, ya, entonces, por favor, hay que leerlo y entregar. Entonces, a ver, voy a tratar de modificar. A ver, un ratingo, mientras tenemos tiempo. Ahí está. Entonces, vamos a ponerlo 22. No, hoy día es 22, ¿no? 23. Ya, ahí está, hermano. 23 hasta las 11:59 antes de la medianoche. Ahí puede entregar. Amén, Ya, pastor. listo. Ya está. A ver, ya, aquí está mal. 30 puntos. Ya. Ahí está, listo, hermano. Bueno, espero haber sido de ayuda. He dejado el video grabado igual, espero que lo haya visto, hermano.
Y básicamente este es el tema de eclesiología, ¿no? Si quiere profundizar más, está también en el libro. Como son las clases semipresenciales, entonces requiere que el estudiante también lea, ¿no? Pueda leer y cuando tengamos clases también lleguen las preguntas, ¿no? Entonces, pero el material está ahí, todo, ¿no? Está todo completo. Y si tal vez ahora no ha tenido tiempo, la próxima clase podemos también hablar de algunas preguntas que tenga de eclesiología. Muy bien, hermano, muchísimas gracias. Podemos terminar con una oración. Por favor, le pido que nos despida en oración, por favor. Amén, pastor. Señor, te damos gracias en este día, en esta tarde, Señor, que hemos podido aprender tu palabra. Así también, Señor, bendice, Señor, al que nos ha enseñado, Señor Padre Santo. Gracias, Señor, por nuestras vidas. Gracias, Señor. Aún estamos con vida y salud. Gracias por la bendición. Gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, pastor. Amén. Bendiciones, hermano. Bendiciones, pastor.